Eh, Compañero, buenas noches, ingeniero, buenas noches. En este otro video voy a hacer lo que es sobre hablar sobre lo que son las máquinas asíncronas eh, del libro del libro de Fraile Mora, el capítulo 4 del curso de máquinas eléctricas 2 de la carrera de ingeniería mecánica. Eh, primero, Primero vamos a ver el primer concepto sobre lo que son los aspectos constructivos que nos sale el primer capítulo. Eh, Dice que la máquina síncrona o también llamada máquina de inducción, al igual que cualquier dispositivo de conversión electromecánica de la energía de tipo rotatorio, eh, está formada por lo que es un estator y un rotor. En ese estator lo que es normalmente eh, se coloca lo que es el inductor, que está alimentado por una red ya sea mono o trifásica. El, el rotor es el que va a estar inducido y las corrientes que van a circular por él van a aparecer como lo que es como una consecuencia de lo que son las interacciones con el flujo del estator. Eh, Dependiendo del tipo de rotor, vamos a, vamos a ver en qué se clasifican estas máquinas. Tenemos dos tipos, en el rotor en jaula de ardilla o en cortocircuito, y el otro sería rotor de vanado o también rotor de anillos, con anillos. Un momentito. Para tener una mayor una mayor idea de lo que estoy hablando, eh, acá tenemos lo que es un estator. El estator es el que viene a ser lo que son las carcasas. La carcasa donde viene, bueno, ¿no? Todo lo exterior, sus patas de apoyo. Y dentro de en este hueco va a entrar lo que es el rotor. El rotor es el que va a hacer el trabajo mecánico. Eh, Acá tenemos del tipo de lo que es cable de ardilla. Y acá tenemos lo que es el rotor que es de vanado o también el rotor con anillos. Acá tenemos los anillos en el eje. Veremos lo que son los principios de funcionamiento.
el principio de funcionamiento me dice que generalmente la máquina síncrona suele funcionar como motor, y a este régimen de funcionamiento nos referimos en lo sucesivo. El, el devanado del estator está constituido por tres arrollamientos desfasados. Estos desfasados van a estar a 120 grados. A 120 grados en el espacio del, del estator, no, del rotor, perdón, y con dos polos. Eh, Al introducir por ellos corrientes, ya sea de una red monofásica o trifásica de frecuencia, se produce lo que es una onda rotativa que se va a distribuir senoidalmente por la periferia. Por la periferia del que es el entrehierro, que va a producir lo que es un flujo giratorio cuya velocidad va a estar expresada por la siguiente fórmula. Eh, N1, que vendría a ser su velocidad, va a ser igual a 60 por la frecuencia sobre el número de polos. Eh, Al circular corriente por los conductores del rotor, esta va a hacer aparecer en las mismas una fuerza, va a hacer que aparezca en ellas una fuerza que cuyo sentido eh, cuyo sentido se va a obtener aplicando lo que es la conocida ley vectorial, que vendría a ser la ley de Laplace. Eh, si como caso límite tenemos que el rotor girase a la velocidad de sincronismo, no habrá entonces movimiento. No habrá movimiento de lo que es el campo giratorio respecto al rotor, desapareciendo con ello la, eh, desapareciendo con ello lo que es la, la frecuencia. Eh, Como va a desaparecer la frecuencia, también va a tener consecuencia que la corriente y el par se van a anular. Eh, Cuando el motor gira a una velocidad inferior a la del sincronismo, esto es a menor, nos dice que cuando el motor gira a una velocidad inferior a la del sincronismo, este, es decir, su velocidad del régimen es asíncrona, viene dada por la fórmula que lo que es el deslizamiento, que vendría a ser igual a N1 menos, que vendría a ser el ya. El deslizamiento sería igual a lo que es el N1, que es la velocidad del sincronismo, menos N, que vendría a ser el movimiento del campo giratorio respecto al rotor, sobre la velocidad del sincronismo. Ese vendría a ser nuestro deslizamiento.
En lo que es el circuito equivalente del motor asíncrono, pasamos a otro concepto. En este circuito, la corriente que va a circular por medio de ello, por medio del rotor, será dada por eh, la corriente igual a ya pasamos a lo que es ensayo de motor asíncrono. Ensayo de motor asíncrono. Tenemos lo que son los ensayos de vacío o rotor libre. Ya. Este ensayo consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga, sin ninguna carga mecánica en el eje. Es decir, la máquina trabaja a rotor libre. Ya. De, bueno, acá nos dice, ¿no? Que lo que he dicho, que consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje. Es decir, la máquina trabaja a rotor libre. Eh, Acá también nos da lo que es una fórmula de lo que vendría a ser las pérdidas que hace. Acá, bueno, este P sub 0 vendría a ser nuestra potencia absorbida, que va a ser igual a las pérdidas en el entrehierro más la pérdida mecánica más la pérdida en el cobre del devanado del rotor. Esto es lo que nos quiere decir esta fórmula. Acá tenemos lo que es nuestro circuito equivalente vacío. Podemos ver.
Ya, pasamos a otro ensayo, que vendría a ser ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado. Se realiza lo que es el ensayo de cortocircuito o rotor bloqueado. Se realiza bloqueando el rotor, impidiéndole que gire. Es decir, su, es decir, su, sus- es decir, su sincronismo va a ser igual a cero. Y por medio de este dato vamos a entender que lo que nuestro, nuestro deslizamiento va a ser igual a uno, ya que este va a estar bloqueado. Eh, Esto nos va a indicar que el motor se va a comportar como lo que es un transformador, con, que está con su parte secundaria en cortocircuito. Eh, Balance de potencias. Balance de potencias. En un motor asíncrono existe una transformación de energía eléctrica en mecánica que se va a transmitir del estator al rotor a través del entrehierro. Y en este proceso de conversión está lo que es inevitablemente va a, va a estar inevitablemente ligado con lo que son las pérdidas en los diferentes órganos de la máquina.
Entramos en otro concepto que son los tipos de funcionamiento de una máquina síncrona. Eh, Tenemos lo que es el régimen motor. Eh, el régimen de motor representa el modo de funcionamiento más característico si corresponde al rango de deslizamientos comprendidos entre 0 y 1. Aquí nos da una fórmula de su sincronismo en función de eso. Nos dice que si se tiene en cuenta el campo de variación de S del deslizamiento en el régimen motor, la máquina va a trabajar como motor. Cuando la máquina trabaja como motor, se tiene que la potencia mecánica interna es positiva, es decir, que se va a transmitir la energía mecánica al eje. Otra más nos sería que nos dice que la potencia en el entrehierro va a ser positiva. Esto va a indica que un par de electromagnético va a ser positivo también. También nos dice que si la potencia en el entrehierro es positiva, esto quiere decir que se va a transferir energía en el sentido estator-rotor. Tenemos otro régimen que es el régimen generador. El, Esto es sobre el régimen motor. Pasamos a lo que es el régimen generador. Eh, en el sentido de rotación de flujo respecto al secundario de la máquina se invierte con relación al régimen motor, lo que lleva consigo una inversión en el sentido de la frecuencia del rotor, que va a provocar a su vez una inversión en la corriente y el par. Eh, en el régimen generador, al ser deslizamiento negativo, se va a tener que la potencia mecánica interna se va a hacer negativa. Entonces la máquina absorbe potencia mecánica por el eje que va a ser suministrada por el motor primario, que la va a mover a una velocidad superior a la del sincronismo. B. La potencia en el entrehierro se va a hacer negativa, por lo que el par electromagnético va a cambiar de signo respecto al comportamiento como motor. C. Si
Si la potencia entre hierro es negativa, la transferencia de energía se va a hacer de rotor a estator y la máquina entregará energía a lo real por el medio del estator. El régimen de freno. Eh, este régimen se va a producir para deslizamientos superiores a la unidad, lo que corresponde a velocidades negativas. En esta situación, el rotor va a girar en sentido contrario al campo giratorio, de tal forma que la máquina va a recibir energía de la red y energía mecánica por el eje. Esto va a tener como resultado que A. La resiliencia de carga se hace negativa y por tanto también es negativa la potencia mecánica interna. La máquina va a recibir energía mecánica por el eje. La máquina recibe energía mecánica por el eje. B. La, la potencia entre hierro es eh, el cociente de dos cantidades negativas. Por consiguiente, el, la, por consiguiente, la potencia va a ser positiva y el par electromagnético va a ser también positivo. C. Si la potencia entre hierro es positiva, quiere decir que se va a transferir energía en el sentido del estator-rotor. Por ello, la potencia que se absorbe de la red es positiva. Ya tenemos una imagen de lo que va a representar nuestro frenado. También es llamado lo que es frenado a contracorriente, porque el rotor va a girar a un lado y para poder frenarlo le vamos a dar el giro al lado opuesto para que se pueda eh, detener. Bueno, ese es lo que he podido resumir yo por mi parte. Aún me falta un poco, pero creo que ya estos primeros temas ya lo hice. Y bueno, gracias gracias. Me despido. Buenas noches.